Y si no necesitas hacer más, sino soltar más, y si lo que te está impidiendo avanzar no es tu falta de fuerza, sino el miedo que aún no has querido mirar, en este episodio de El Mapa del Inconsciente, vamos a descubrir qué ocurre cuando dejas de vivir desde la defensa. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final, porque cuando el miedo se va, empieza algo mucho más grande: tu renacer. Hay miedos que no gritan, pero te dirigen. Hay miedos que no se notan, pero deciden por ti. Y hay un miedo que parece protección, pero en realidad es cárcel. El miedo a sentir de verdad. En el mapa del inconsciente de hoy, vamos a hablar de esa energía invisible que llevas dentro y que, sin darte cuenta, moldea tus relaciones, tus decisiones, tus silencios. Vamos a desarmar esa barrera emocional que creaste para no sufrir y que ahora te impide vivir con verdad, porque lo que en un momento te salvó, hoy puede estar limitando tu alma. Carl Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y ese miedo que sigues justificando como autocuidado puede ser en realidad un mecanismo inconsciente de supervivencia emocional que ya no necesitas. No es protección, es defensa. Y cuando vives en defensa, no estás vivo del todo. Solo estás evitando morir emocionalmente. ¿Cómo actúa el miedo? ¿Que se disfraza de protección? No te dice, no ames. Te dice, ve con cuidado, no te ilusiones, no te abras demasiado. No te dice, no vivas. Te dice, mejor espérate, planifica más, contrólate. Y tú lo escuchas porque suena lógico. Pero lo que no ves es que, al seguirlo, no estás evitando el dolor. Estás evitando la vida. El miedo que protege demasiado termina construyendo una armadura tan gruesa que ni tú puedes salir de ella. Y así empiezas a vivir, relacionándote a medias, poniendo distancia emocional aunque sientas, fingiendo calma mientras por dentro todo tiembla, diciendo, no me importa tanto, cuando en realidad te está removiendo el alma. Y eso no es vivir. Eso es sobrevivir desde una versión de ti que no confía ni en su propia sensibilidad. Jung y la máscara del ego. El miedo inconsciente genera máscaras, roles, personajes, identidades que usas para no volver a ser herido. Te haces la fuerte, el independiente emocional, el que no necesita a nadie, el que ya lo superó, el que tiene todo claro. Pero en el fondo, solo estás evitando tocar esa parte que aún tiene miedo de abrirse. Y el problema no es el miedo en sí. El problema es que cuando el miedo manda, tú desapareces. ¿Cómo saber si estás protegiéndote más de la cuenta? ¿Te cuesta confiar incluso cuando la otra persona es estable? ¿Tiendes a pensar en todo lo que puede salir mal, incluso en los mejores momentos? ¿Analizas demasiado antes de actuar por impulso auténtico? ¿Te bloqueas emocionalmente cuando las cosas empiezan a ir bien? ¿Postergas decisiones importantes por no estar segura? Dices que no te importa para no tener que admitir lo mucho que te afecta. Si te pasa alguna de estas cosas, no es que seas fría o cerrada. Es que estás demasiado entrenada para no sufrir, y eso te ha robado espontaneidad, vulnerabilidad y verdad. Ejercicio práctico. Escribe esta frase: yo me protejo cuando... y complétala con al menos 5 situaciones. Luego escribe: y eso me impide. Ejemplo: yo me protejo cuando no digo lo que siento primero. Y eso me impide tener una conversación que podría acercarnos. Verlo por escrito te devuelve claridad, porque no puedes soltar lo que no ves. Mantras para esta primera toma de conciencia. El miedo que me salvó ya no me sirve. No necesito protegerme de lo que también puede sanarme. Si vivo desde la defensa, me pierdo la vida. El amor no entra donde hay demasiada vigilancia. Puedo abrirme sin dejar de cuidarme. Hay una versión de ti que aprendió a protegerse porque no tuvo otra opción. Pero ahora ya no estás en peligro. Ahora puedes volver a ti sin disfraz. Y esa es la primera puerta hacia el renacimiento.
Reconocer que tu miedo te ayudó, pero ya no te representa. Cuando empieces a ver que esa coraza que construiste te aleja, más de lo que te cuida, sabrás que estás lista para soltarla, para abrirte, y para empezar a vivir no desde el miedo, sino desde lo que eres cuando ya no te escondes de ti. El miedo no siempre llega gritando. A veces se disfraza de lógica, de autocontrol, de prudencia emocional, de yo ya aprendí a no ilusionarme, y tú piensas que estás siendo madura. Piensas que simplemente has cambiado, que ya no necesitas tanto, que sabes estar sola, pero en realidad te estás defendiendo desde un lugar tan refinado que ni siquiera lo reconoces como miedo. Hoy, en esta segunda parte de El mapa del inconsciente, vamos a mirar de frente esas formas silenciosas e inteligentes que adopta el miedo para mantenerse dentro de ti. Porque cuando el miedo se vuelve sofisticado, se vuelve más difícil de ver, y por tanto, más difícil de soltar. Carl Jung lo explicaba así: el miedo inconsciente no desaparece, se transforma en sombra, y la sombra se manifiesta no como terror, sino como estrategia emocional. ¿Cómo actúa el miedo cuando no parece miedo? Dudas que se repiten sin avanzar no son dudas reales. Son círculos mentales. Siempre estás pensando si deberías hacerlo, si deberías decirlo, si deberías confiar. Pero no actúas, no te mueves, porque no estás buscando claridad. Estás buscando evitar el riesgo de equivocarte. 2. Sobreanálisis constante. Lees cada mensaje 10 veces. Interpretas silencios como señales. Te adelantas a todas las posibilidades. Todo lo revisas, todo lo planificas, todo lo calculas. Y lo llamas inteligencia emocional. Pero lo que estás haciendo es evitar sentir de forma espontánea. 3. Necesidad de control emocional. Quieres decidir cuándo hablar, cuánto sentir, cómo demostrar. Necesitas tener margen para no quedar vulnerable. Quieres ir con cuidado. Pero lo que realmente quieres es no exponerte. Porque crees que si tú controlas, nadie te puede hacer daño. 4. Cinismo afectivo o frialdad aprendida. Dices cosas como, el amor es para quien tiene tiempo, o yo ya no espero nada de nadie. Pero en el fondo sabes que eso no es real. Solo estás cerrando la puerta antes de que te la cierren a ti. 5. Autoexigencia constante. Tienes que estar bien. No puedes romperte. No puedes llorar por cosas pequeñas. Te empujas a superarlo ya. Y eso parece fortaleza. Pero muchas veces es miedo a que alguien vea tu fragilidad. ¿Por qué el miedo hace esto? Porque aprendiste que ser vulnerable tiene consecuencias, que si te muestras como eres, puedes perder, que si amas sin filtros pueden dejarte. Y entonces tu mente desarrolló un sistema de defensa invisible, uno que te protege, pero también te aísla de las experiencias auténticas. Jung y la máscara sutil del ego. El ego no es solo arrogancia o narcisismo. El ego también es el miedo, refinado que se disfraza de sabiduría. Y muchas veces, cuanto más inteligente es tu mecanismo de defensa, más difícil es reconocerlo. Porque no te dice, tengo miedo. Te dice, estoy siendo sensata. Y tú lo crees. Pero la sensatez que no te deja sentir no es madurez. Es miedo maquillado. Ejercicio práctico. Haz una lista con esta estructura. Cuando yo digo que, en realidad estoy sintiendo... Ejemplos. Cuando digo que ya no me afecta, en realidad estoy evitando llorar. Cuando digo que prefiero estar sola, en realidad tengo miedo a ser rechazada. Cuando digo que no lo necesito, en realidad tengo miedo a necesitarlo y que no esté. Este ejercicio no es para juzgarte, es para ver. Porque si no ves el miedo, él seguirá decidiendo por ti. Mantras para reconocer el miedo sutil. No todo lo que controlo me cuida. A veces ser fuerte es mi forma de evitar sentir. El miedo también se disfraza de calma.
No necesito convencerme de que no me duele. Mi sensibilidad no es debilidad, es verdad. El miedo no siempre se siente como un temblor. A veces se siente como frialdad, como distancia, como una versión de ti que va por la vida sin arriesgarse, pero tampoco se permite vibrar. Y esa no es tu alma, esa es tu defensa. Cuando empieces a mirar el miedo sin disfraz, sin juicio, sin negación, descubrirás que no necesitas protegerte de ti misma. Solo necesitas recordar quién eras antes de aprender a tener tanto miedo. Nadie quiere morir, pero hay partes de ti que ya no deberían seguir vivas, partes que fueron necesarias, sí, partes que te protegieron, te ayudaron a sobrevivir, pero que ahora te mantienen atada a una identidad que ya no eres. Morir simbólicamente es uno de los actos más potentes y dolorosos del crecimiento interior, porque para renacer, primero tienes que despedirte de esa versión de ti que se construyó para encajar, para ser amada, para no volver a sufrir. Y eso duele. Duele porque no estás soltando algo externo. Estás soltando una identidad que te acompañó tanto tiempo que creíste que eras tú. En esta tercera parte del mapa del inconsciente, vamos a explorar el momento exacto en el que empiezas a dejar morir lo que ya no te representa. Y sí, es incómodo. Sí, da miedo, pero también es sagrado, porque todo renacimiento profundo comienza en una pequeña muerte interior. Jung y la muerte simbólica. Carl Jung hablaba de la nigredo, la primera fase de la alquimia interior, un periodo oscuro, confuso, donde el ego se ve obligado a rendirse, a disolverse, a aceptar que ya no puede sostener la ilusión de control. Es la noche oscura del alma, el momento en que todo lo que habías construido como yo empieza a resquebrajarse, y no porque hayas fracasado, sino porque estás preparada para vivir desde un lugar más auténtico. ¿Qué significa morir simbólicamente? Dejar de identificarte con tus máscaras. Ya no necesitas fingir que no te afecta. Ya no necesitas parecer perfecta. Ya no necesitas ser siempre fuerte. Soltar vínculos que te sostenían desde la herida, no porque no quieras a esa persona, sino porque ya no quieres seguir amando desde la carencia. Aceptar que ciertas versiones de ti ya no vibran contigo. Esa tú que toleraba todo. Esa tú que se hacía pequeña para ser querida. Esa tú que se perdía por cuidar al otro. ¿Cómo se siente esa muerte interna? Confusión emocional. Silencio. Interior. Sensación de estar vacía. Duda sobre quién eres ahora. Duelo. Aunque nadie haya muerto. Y sí, es normal. Estás dejando ir un yo viejo. Un yo que ya no puede acompañarte en tu nueva etapa. La importancia del vacío. La mayoría de las personas intentan evitar el vacío. Lo llenan rápidamente, con otra relación, con proyectos, con distracciones. Pero el vacío no es el enemigo, es el espacio donde se empieza a gestar tu renacer. Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y en ese vacío es donde te miras sin personajes, sin guión, sin defensas, donde empiezas a sentir, no desde el miedo, sino desde tu verdad más profunda. Ejercicio práctico. Haz una carta simbólica de despedida a la versión de ti que estás dejando atrás. Empieza con, gracias por protegerme cuando lo necesité, pero ya no necesito seguir siendo. Y completa con frases sinceras. La que calla para no incomodar. La que se autosabotea por miedo a fallar. La que no pide por miedo a perder. Cuando termines, puedes guardarla, romperla o quemarla. No importa el ritual. Lo que importa es darle espacio a tu nueva versión para nacer. Mantras para atravesar la muerte simbólica. No todo lo que me construyó debe quedarse conmigo. No me estoy perdiendo. Me estoy soltando. Este silencio no es vacío. Es preparación.
Si me duele, es porque ya no encajo en esa piel. Renacer requiere despedirse sin odio, pero con verdad. La muerte simbólica no es el fin. Es el umbral, el cruce invisible entre lo que fuiste por miedo y lo que puedes ser desde la conciencia. Cuando aceptas morir simbólicamente, el alma empieza a recordarte quién eras antes de volverte una versión defensiva de ti misma. Y en esa memoria, empieza tu renacimiento. A veces el cambio no llega como una explosión. No hay un momento cinematográfico, ni un grito de liberación, ni un «ya está, ahora soy otra». No, el cambio verdadero llega como una brisa suave, como una respiración más lenta, como una noche en la que, por fin, puedes dormir sin tensión. Porque cuando dejas de tener miedo, no de forma radical, pero sí de forma honesta, no te conviertes en alguien invencible, te conviertes en alguien más presente, más viva, más tú, en Po. Esta cuarta parte del mapa del inconsciente. Vamos a observar qué ocurre dentro de ti, cuando el miedo deja de tener el mando, cuando ya no necesitas defenderte a cada instante, cuando no huyes, no fuerzas, no controlas, y te permites habitar el momento, sin la urgencia de protegerte del amor, del fracaso, del otro o de ti misma. ¿Qué empieza a cambiar cuando dejas de vivir desde el miedo? 1. Tu cuerpo empieza a relajarse sin que te des cuenta. No te das cuenta al principio, pero ya no estás en modo vigilancia. Tu respiración es más profunda. Tu pecho ya no se tensa cada vez que suena el móvil. Ya no vives esperando malas noticias, porque ya no vives desde el trauma anticipado. 2. Tu energía cambia de la contención a la expansión, ya no te recoges constantemente. Ya no reduces tu presencia para no molestar. Te expresas con más fluidez. Tu voz sale más clara. No es que seas otra persona, es que por fin estás siendo tú sin la censura del miedo. 3. Te vuelves más sensible, no más débil, y esta es una de las señales más claras. No es que te hagas más dura, es que te haces más blanda. Y no te asusta. Lloras más. Te emocionas por detalles. Te permites sentir sin correr a cerrarlo todo con lógica. Y en lugar de desestabilizarte, eso te humaniza. 4. Tu forma de vincularte se transforma sin esfuerzo. Ya no estás en el juego de protegerte o complacer. Dices lo que sientes con calma. Te abres sin miedo a que te vean. Sabes poner límites sin culpa. Y, si alguien no sabe acompañarte en esa nueva frecuencia, no lo persigues. No te cierras. Solo entiendes que no todo el mundo puede quedarse donde tú has aprendido a habitar. 5. La paz se vuelve más importante que la razón. Ya no necesitas tener la última palabra, ni ganar discusiones, ni comprobar tu versión. Buscas paz, y entiendes que muchas veces eso requiere silencio, retirada, o simplemente no reaccionar. No por indiferencia, por libertad. Jung y el alma que regresa a su centro. Cuando dejas de vivir desde el miedo, la energía psíquica que antes se usaba para defenderte, ahora se libera para crear vínculo, propósito, placer, espacio interior. No estás más iluminada, estás menos dividida, y eso se nota. La transformación profunda no es solo mental ni espiritual, es también biológica. Tu sistema nervioso empieza a confiar, y cuando el cuerpo confía, el alma florece. Ejercicio práctico. Haz un mapa simple. En el centro escribe, cuando no tengo miedo, y desde ahí, traza flechas con afirmaciones libres. Me atrevo a decir lo que realmente quiero. Pido ayuda sin sentirme débil. Dejo de interpretar el silencio como rechazo. Duermo tranquila. Me siento en paz sin tener que hacer nada. Este ejercicio te mostrará que no necesitas llegar a ninguna versión perfecta de ti para sentirte libre. Solo necesitas dejar de identificarte con el miedo.
Mantras para integrar esta nueva forma de estar. Puedo estar en calma sin tenerlo todo resuelto. La paz que siento no es una ilusión. Es mi cuerpo recordando que ya no tengo que defenderme. No tengo que volver a esconderme. Mi sensibilidad es una fortaleza cuando no está armada. Estoy empezando a habitarme sin miedo. Este es el principio del renacimiento. Cuando no estás ocupada en protegerte, empiezas a descubrir todo lo que puede surgir desde tu autenticidad. Ya no vives reaccionando. Empiezas a responder desde lo que eres, no desde lo que temes. Y esa, precisamente, es la esencia del cambio. No hacer más, sino ser más tú. Renacer no es un objetivo. No es algo que puedas forzar, calcular o agendar en tu calendario. El renacimiento llega cuando dejas de luchar contra ti misma, cuando sueltas el control, cuando dejas espacio dentro y, sobre todo, cuando dejas de protegerte de lo que ya no te amenaza. En esta última parte del mapa del inconsciente, vamos a hablar de esa parte del proceso donde ya no haces nada, pero ocurre todo. Donde no empujas, pero avanzas. Donde no buscas respuestas, y aún así, te encuentras. Porque renacer no es hacer, es permitir. Permitir que lo que eres, no lo que fingías ser, no lo que creías que debías ser, salga a la luz, sin tener que justificarse. ¿Qué significa permitir el renacimiento? Significa aceptar que ya no tienes que volver a ser quien eras, ni tampoco tener tan claro quién serás, solo estar aquí, en esta versión intermedia que no necesita definirse para sentirse viva. Renacer es dejar que tu energía fluya sin la rigidez del personaje que antes te protegía. Es caminar sin tanto cálculo, hablar sin tanto filtro, sentir sin pedir permiso. ¿Cómo sabes que estás renaciendo? Uno, empiezas a sentir alivio sin explicación. No ha cambiado nada afuera, pero tú estás distinta. Y no sabes decir por qué. Solo sabes que ya no estás en guerra contigo. 2. Ya no necesitas tener razón, necesitas tener paz. Empiezas a soltar la necesidad de demostrar, de convencer, de entenderlo todo. La mente baja el volumen y el cuerpo respira. 3. Te apetece volver. A ti no escapar de ti, tu casa interior ya no es un lugar lleno de ruido, presión y juicio. Es un refugio. Un sitio donde puedes quedarte sin necesidad de distraerte. 4. Dejas de buscarte en el otro no porque ya no te importen los vínculos, sino porque ya no dependes de que alguien más te devuelva tu reflejo. Tu valor no cuelga del gesto del otro. Tu calma no depende de su respuesta. Y en ese desapego, florece el amor más real, Jung y el self. Para Jung, el proceso de individuación no era convertirse en alguien mejor, era volver al centro, dejar de vivir desde los fragmentos del ego herido y empezar a actuar desde el self, el núcleo verdadero, completo, consciente. Ese renacimiento no se construye con esfuerzo. Se revela cuando todo lo falso se ha caído. Ejercicio práctico. Haz una lista con esta frase. Ya no necesito. Y completa. Ya no necesito la aprobación de todos. Ya no necesito fingir que no me importa. Ya no necesito tener respuestas para todo. Ya no necesito estar en guardia. Después escribe, hoy me permito, y sé honesta. Hoy me permito no saber quién soy del todo. Hoy me permito disfrutar sin pensar en el final. Hoy me permito estar en paz sin justificarlo. Este ejercicio no busca claridad mental, busca autenticidad emocional, mantras para permitir tu renacimiento. No me obligo a ser otra. Me permito ser yo. No fuerzo el cambio. Lo habito. Ya no corro. Ya no huyo. Ya no me oculto. Mi renacer no tiene forma, pero tiene verdad. Me sostengo con suavidad mientras me transformo. El renacimiento no se nota de golpe, pero un día lo reconoces. Cuando ya no actúas desde el miedo. Cuando no repites antiguos patrones.
Cuando no, luchas por ser amada, porque ya no estás dispuesta a traicionarte para quedarte en ningún sitio. Y ahí, justo ahí, algo en ti florece, sin permiso, sin guión, sin tener que demostrar nada. Porque cuando sueltas el miedo, no te haces más fuerte, te haces más tú. A veces no necesitas hacer más. Solo necesitas dejar de resistirte a lo que ya está sucediendo dentro de ti. Porque cuando sueltas el miedo, no te pierdes, te recuperas, y lo que parecía vacío, se vuelve hogar. Ya no necesitas ser otra, solo tienes que permitirte ser la que eres, sin la coraza, sin el personaje, sin la urgencia, porque hay una tú, que solo puede nacer cuando ya no estás huyendo de ti misma. Si este vídeo te dio claridad, te removió, o te recordó algo que habías olvidado, dale like y suscríbete al canal. Aquí, en el mapa del inconsciente, seguimos explorando los procesos del alma, el amor que transforma, y el miedo que se convierte en verdad, cuando por fin lo miras de frente. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, primero vuelve a ti. Después decide desde ahí a quién dejar entrar.